Saludos y niñas, niños de quinto grado. El día de hoy vamos a trabajar el mínimo común múltiplo, un tema que ya hemos visto en clase presencial y que vamos a recordar con este video. Primero recordemos el concepto de mínimo común múltiplo. Cuando hablamos de mínimo común múltiplo, la misma palabra nos dice, nos referimos al número menor de menor valor que es múltiplo de dos o más números a la vez. El mínimo común múltiplo es el número de menor valor que es múltiplo de dos o más números a la vez. Y vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos dos formas, dos maneras de poder calcular el mínimo común múltiplo. Esta es la primera. Primero vamos a seleccionar los primeros múltiplos de cada número. Por ejemplo, aquí vamos a seleccionar los múltiplos de 3 y de 4. Fijémonos. Los múltiplos de 3 serían 3. Recordemos que los múltiplos de un número es cuando este número lo multiplicamos por otro natural, el resultado, ese sería el múltiplo. Entonces, por ejemplo, los múltiplos de 3 sería 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15, 3 por 6, 18, 3 por 7, 21, 3 por 8, 24. Yo puedo seguir multiplicando infinitamente y cada resultado va a ser un múltiplo de 3. Los múltiplos de 4, 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 4 por 4, 16, 4 por 5, 20, 4 por 6, 24. Y así puedo seguir multiplicando y cada resultado va a ser un múltiplo de 4. Ahora contestemos, ¿qué números son múltiplos de 3 y 4 a la vez? Fijémonos que los múltiplos de 3 serían 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Y los de 4, 4, 8, 12, 16, 20 y 24. ¿Qué múltiplos son comunes a la vez? Por ejemplo, vamos a fijarnos, el 12. El 12 es común, es un múltiplo común entre 3 y 4. ¿Qué otro tenemos aquí? ¿Qué otro tenemos aquí? El 24 es común también entre cada uno de ellos. Ahora, de esos, ¿cuál es el menor distinto de 0? ¿Cuál es el menor? Entre 2 y 24, ¿cuál es el menor? Entonces, ese es el mínimo común múltiplo de 3 y 4, 12, el menor de los múltiplos comunes. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí nos pide que escribamos los 10 primeros múltiplos de los siguientes números. Vamos a ver. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. 5 por 5, 25. 5 por 6, 30. 5 por 7, 35. 5 por 8, 40. 5 por 9, 45 y 5 por 10, 50. Esos serían los primeros 10 múltiplos de 5. Ahora los 10 múltiplos de 6. 6, 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, 6 por 4, 24, 6 por 5, 30, 6 por 6, 36, 6 por 7, 42, 6 por 8, 48, 6 por 9, 6, perdón, 6 por 8, 48, sí, 6 por 9, 54 y 6 por 10, 60. Luego tenemos múltiplos de 8, 8 por 1, 8, 8 por 2, 16, 8 por 3, 24, 8 por 4, 32, 8 por 5, 40, 8 por 6, 48, 8 por 7, 56, 8 por 8, 64, 8 por 9, 72, 8 por 10, 80. Ahora los múltiplos de 9. 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, 9 por 3, 27, 9 por 4, 36,
9 por 5, 45. 9 por 8, 9 por 6, 54. 9 por 7, 63. 9 por 8, 72. 9 por 9, 81. Y 9 por 10, 90. Hemos calculado o hemos escrito los primeros 10 múltiplos. Y me falta el número 0, que no lo quise escribir porque para mí no es necesario, pero también sabemos que es un múltiplo. De todos los números, el 0 es un múltiplo. Entonces vamos a ver. Teniendo en cuenta los primeros múltiplos de los números anteriores, escribamos el mínimo común múltiplo, que lo simbolizamos con esta letra MCM, que son en minúscula, de cada par de números. Veamos, por ejemplo, ¿cuál sería el mínimo común múltiplo de 5 y 6? Entonces reviso los múltiplos de 5 y de 6. Voy a elegir, fijémonos que son común. Vamos a ver qué números son en común. El 30, por ejemplo, es común. El 30 es en común. ¿Qué otros números más tienen en común? Por el momento solamente el 30, entre 5 y 6, solamente 30. Y como es el menor número que nos aparece, entonces vamos a decir que el mínimo común múltiplo de ambos números es 30. Ahora el mínimo común múltiplo de 5 y 8. Fijémonos en los múltiplos de 5. Múltiplos de 5 y aquí tenemos los múltiplos de 8. En común, ¿cuáles son los números que tenemos en común? Revisemos 20, 32, 25, 40. Vamos a ver. Por ejemplo, el 40. Aquí tenemos en común el 40. Que tengo uno en común, ¿verdad? Nada más. Entonces el mínimo común múltiplo entre 5 y 8 es 40 porque el menor número múltiplo común. Entre 5 y 9, revisemos los múltiplos de 5 y los múltiplos de 9, por ejemplo. Aquí tengo 45 y 45. Son múltiplos comunes y además es el menor múltiplo común. Entre 6 y 8, veamos, entre 6 y 8. Entonces fijémonos cuáles son los múltiplos comunes entre 6 y 8. A ver, veamos, 24 es un múltiplo común. Vamos a ver qué otro número es común. El 48 es otro número común. Bueno, básicamente esos dos números. No sé si ustedes ven uno por ahí. Tenemos el 24, que es múltiplo común con 6 y 8. Y el 48, que es común también. Entonces, ¿cuál es el menor de ellos? ¿24 o 48? 24. Entonces, como es el menor múltiplo común, entonces es 24. Ahora fijémonos entre 6 y 9, ¿qué tienen en común? Veamos, 18. 18 es un número común entre ellos. 36 es otro común múltiplo. Ahí tenemos 54, otro número común múltiplo. Ahora, entre esos números comunes, que era el 24, el 36 y el 18, ¿cuál es el menor de ellos? El 18. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 6 y 9 es 18. Ahora, el mínimo común múltiplo de 8 y 9. Vamos a fijarnos qué tienen en común. Vamos a ver qué múltiplos tienen en común. 8 y 9. Tenemos aquí 72, que es el que logro ver ahorita. Son comunes entre 8 y 9. No sé si logran ver otro que se me está escapando. 16, 24, 22. No. Ahí está. Entonces sería el 72. El mínimo común múltiplo entre 8 y 9 es 72 porque es el menor múltiplo común. Ahora vamos a
a ver el segundo método para calcular el mínimo común múltiplo. Entonces, para esto, lo que vamos a necesitar es descomponer en factores primos cada número. Vamos a ver, me están pidiendo que calcule el mínimo común múltiplo de 20 y 30. Vamos a empezar por este ejercicio. Entonces, el primer paso que debo de tomar en cuenta es verificar si tienen, si son divisibles entre los primeros números primos. Y vamos a empezar con 2 siempre. Si son o no divisibles entre 2, entre 3, entre 5, entre 7. Vamos a ver. Por ejemplo, 20 y 30 terminan en 0. Empezamos con si son divisibles entre 2, recordemos. 20 y 30 en realidad sí son divisibles entre 2 porque recordemos la regla de divisibilidad, que todos los números que terminan en 0, en 2, en 4, en 6 y en 8 son divisibles entre 2. Entonces, en este espacio, si ustedes se fijan, los números están divididos con una línea vertical. En estos números voy a ir escribiendo los factores comunes que sean primos. Entonces, 2 voy a escribir porque es divisible entre 2. Ahora, ya una vez que me doy cuenta que ambos números son divisibles entre 2, entonces los divido entre 2 o saco la mitad. La mitad de 20 serían 10 y la mitad de 30 serían 15. Ahora, ya tengo otros números. Ahora tengo el 10 y ahora tengo el 15. ¿Qué divisibilidad tienen en común? Mitad, el 10 que tiene mitad, porque termina en 0, pero el 15 no, porque termina en 5, no tiene mitad, no es divisible entre 2. Probemos con el siguiente número primo, el 3. ¿Serán divisibles entre 3? El 10 claramente que no, no es múltiplo de 3, por lo tanto no es divisible entre 3. El 15, acuérdense que sumamos los dígitos para ver si son divisibles entre 3. 1 más 5, 6, y si es divisible entre 3. Pero andamos buscando primero lo común. Entonces tenemos que agotar los primeros números. Como no son divisibles ambos entre 3, voy a buscar divisibilidad entre 5. Entonces, recordemos que dice la regla, el criterio de divisibilidad entre 5, que si terminan en 0 y en 5, son divisibles entre 5. Y estos cumplen la condición. Ambos terminan en 0 y en 5. Por lo tanto, son divisibles entre 5. Y saco quinta a cada uno. ¿Qué significa quinta? 5 por un número que me dé 10. Fíjense bien, 5 por un número, en este caso 2, que me dé 10. Ahora en esto, 5 por un número multiplicado me dé 15. 5 por, ustedes ya lo han pensado, 3. 5 por 3, 15. Ahora tengo nuevos números, 2 y 3. Ya 2 y 3 son primos, es decir, que ya no se pueden dividir entre nadie más que entre ellos. Recordemos los primeros valores primos, 2, 3, 5 y 7. Esos son los primeros valores primos. No se pueden dividir con nadie más que entre ellos. Entonces, cuando ya quedan en primos, en este caso 2 y 3, los voy a descomponer individualmente. Entonces, 2 tiene mitad, entonces mitad de 2, 1. Y 3 tiene tercera, tercera de 3. Ahora, ya tengo los factores primos comunes, que son 2, 5, 2, 3. A estos números, los tengo que multiplicar entre sí. 2 por 5 por 2 por 3. 2 por 5 por 2 por 3. Multipliquemos esto. 2 por 5, 10. 10 por 2, 20. Y 20 por 3, 60. El mínimo común múltiplo entre 20 y 30 es 60. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Volvemos. Primero, recordemos, veamos si tienen divisibilidad entre 2. Si no tienen divisibilidad entre 2, probamos entre 3. Si no tiene divisibilidad entre 3, probamos entre 5. Y así. Entonces veamos, 14 y 40 terminan en 4 y terminan en 0. Y la regla de divisibilidad entre 2 te dice que si terminan en 0, 2, 4, 6 y 8, entonces son divisibles entre 2.
clase ya la vimos, le invito a volver a ver ese video si no se acuerdan o a leer los conceptos que hemos proporcionado en clases anteriores. Ok, 2 por que me dé 14, 7. 2 por que me dé 20 o la mitad, perdón, 40 o la mitad de 40, 20. Ahora fijémonos, 7 es un número primo. Les decía que los primeros números primos son 2, 3, 5 y 7. Por lo tanto, 7 solo va a ser divisible entre él y nadie más. Por lo tanto, ya no tienen nada en común con 20. Entonces, cuando ya no tienen nada en común, ellos dos los sacamos individualmente. Un número que multiplicado por 7, 7 a 1. Saco séptima de una sola vez porque recuerden que los números primos no se pueden ya dividir entre nadie más. Y en el caso del 20 lo voy a descomponer solo. Tiene mitad, mitad de 20, 10. 10 tiene mitad, 5 y la quinta, 5 ya es un número primo, ya solo es divisible entre él, entonces quinta de 5, 1. Multiplicamos estos números, estos factores primos y tenemos 2 por 7 por 2 por 2 por 5. Entonces multiplicamos todos estos números, tenemos 3, 2, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 5, 40. Y 40 por 7, 280. Al multiplicar todos estos números nos da 280, que va a ser el mínimo común múltiplo entre 14 y 40. Vamos al siguiente ejercicio. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Mínimo común múltiplo entre 24 y 50. Probemos con 2. Terminan en 4 y en 0. Son divisibles entre 2. 2 por que me dé 24, 12. 2 por que me dé 50, 25. También cuando son divisibles entre 2 es muy fácil porque sacamos la mitad de cada número. Mitad de 24, 12 y mitad de 50, 25. Ahora nos fijamos que tienen en común 12 y 25. En el caso mitad, sí, el 12 sí tiene mitad. El 12 sí tiene mitad, pero 25 no. Por lo tanto, no podemos ponerle criterio de divisibilidad entre 2. Probemos entre 3. 12 sí tiene tercera, pero 25 no tiene tercera. No es divisible entre 3. Probemos con 5. 25 sí es divisible entre 5 porque termina en 5. Pero 12 no es divisible entre 5. Ahí es un claro ejemplo de que ellos dos no tienen nada en común en cuanto a los criterios de divisibilidad. Por lo tanto, vamos a sacarlos individualmente. 12 tiene mitad, que es 6. 6 tiene mitad, que es 3. Y 3 tiene tercera, que es 1. Recordemos que siempre aquí tienen que terminar en 1. 25 tiene quinta, que es 5. Y 5 tiene quinta, que es 1. Si se fijan aquí siempre terminamos con 1. Tienen que terminar con 1. Miren. Aquí siempre tienen que terminar con 1. Ahora multiplicamos todos estos números. 2 por 2 por 2 por 3 por 5 por 5. Entonces tenemos 2 por 2, 4 por 2, 8. Y aquí tenemos 8 por 3, 24. Luego tenemos 24 por 5. 24 por 5 tenemos son 120. Otra vez 120 por 5 nos da 600. Ese sería el mínimo común múltiplo entre 24 y 50. Multiplicamos los múltiplos que nos dieron, ¿verdad? Y ese va a ser nuestro mínimo. Ahora vamos a calcular el mínimo común múltiplo entre 18 y 45. Hacemos el mismo procedimiento. Comenzamos a ver si ambos números son divisibles entre 2. 18, como termina en 8, si es divisible entre 2. 45, no, porque termina en 5.
Continuemos con el siguiente criterio de divisibilidad, que sería el 3. Recordemos que los números que son divisibles entre 3, cuando sumamos sus múltiplos y nos da como resultados 3, 6 o 9, entonces consideramos que son múltiplos de 3. Probemos con el 18, 1 más 8, 9, es divisible entre 3. Ahora probemos con el 45, 4 más 5, 9, es divisible entre 3. Entonces ambos números son divisibles entre 3. 3 por que me dé 18, 6. 3 por que me dé 45, 15. Ahora fijémonos 6 y 15. 6 es divisible entre 3. 15 será divisible entre 3. Sumemos sus dígitos. 1 más 5, 6. Sí, es divisible entre 3. Entonces continúan teniendo criterio de divisibilidad de 3. 3 por 2 para que me dé 6. 3 por 5 para que me dé 15. 2 y 5 ya son números primos. No se pueden dividir entre... No tienen ningún criterio de divisibilidad. Entonces por aparte calculo mitad de 2, 1. Y quinta de 5, 1. Al final siempre terminan por 1. Ahora multiplicamos los factores primos comunes. 3 por 3 por 2 por 5. Entonces tenemos 3 por 3, 9. Por 2, 18. Y 18 por 5 nos da 90. Entonces 18 por 5 nos da 90. Ese sería el mínimo común múltiplo de estos números. Les voy a dejar el siguiente ejercicio y les voy a explicar cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a entregar. Aquí les he preparado estos ejercicios de mínimo común múltiplo y dice así: calcule el mínimo común múltiplo de los siguientes números. Solo son 4 ejercicios, de 12 y 8, de 6 y 4, 6 y 9 y de 10 y 15. Entonces, una vez que ustedes resuelvan este ejercicio, fíjense bien, le van a dar clic donde dice terminado. Donde den terminado, por favor, no dar donde dice comprobar mis respuestas, no hacerlo, sino que ir en la segunda opción donde dice enviar mi respuesta a mi profesor. Le voy a dar clic ahí. Me va a aparecer este cuadro. Aquí usted va a escribir su nombre, por ejemplo, Juan Pérez. Un ejemplo. Grupo. Entonces usted me le pone quinto A si son de quinto A o quinto B si son de quinto B. Asignatura matemáticas, obviamente. Email o código correo del profesor. Al correo donde me lo van a enviar es a este que está aquí. Dice Narsil Enoch 2989, todo en minúscula, @gmail.com. De todas maneras, al correo también electrónico le he mandado este correo donde me van a enviar el ejercicio. Le dan enviar y una vez enviar le va a aparecer la nota. Por ejemplo, aquí me aparece 0 porque yo no, pues obviamente no respondí los ejercicios. Ustedes lo van a responder y ahí le va a dar el resultado. Esto es solamente para practicar ejercicios de mínimo común múltiplo.